Bien, entonces la clase pasada vimos un poco de teoría, claro, de esta cuestión técnica para hacer la conexión desde Java a la base de datos MySQL, ¿bien? A tratar con justamente datos con el motor MySQL y bueno, teniendo ya un cierto conocimiento en lo que sería el lenguaje SQL para bases de datos relacionales. Sabemos que MySQL es un motor de base de datos que sigue un modelo relacional, ¿bien? Entonces nosotros vimos un poco de teoría de lo que era el JBC, que era un modelo abstracto, es más, es una especificación que proporciona un conjunto completo de interfaces que nos va a permitir el acceso portátil a una base de datos subyacente, y para simplificar el proceso nosotros necesitamos un driver para el motor de base de datos. Si nosotros tenemos un motor de base de datos MySQL, el driver nos lo tiene que proporcionar MySQL, que es justamente lo que incluimos en Java, en Eclipse, perdón, que era creo que MySQL Connector, bien, y sigue la versión que cuando yo descargué justamente MySQL 8.0828, ¿se acuerdan? Esto es lo que teníamos que incluir en la carpeta, el punto .jar, bien. Hasta ahí habíamos avanzado la clase anterior, me dijeron chicos que ya que pudieron hacer ese paso, bien. Entonces, repasamos un poco ¿cómo vamos a lograr esto? Ya sabemos que necesitamos ese driver específico del motor, justamente que es el punto .jar, del que estuve hablando recién. Ahora necesitamos nosotros crear el JDBC, que nos va a permitir acceder a la base de datos desde Java, ¿bien? Que es un programa Java, perdón, que utiliza el JDBC, que era Java Database Connectivity en inglés. Primero deberá establecer una conexión con el SGBD, que es el sistema gestor de base de datos, que es MySQL, que va a ser el motor justamente que utilizamos ahora. Para realizar dicha conexión haremos uso del driver específico para cada motor. A ver. Bien, ahí están escribiendo en el chat de la próxima charla del día viernes. Bien. Tema sinergia, compañerismo y competencias orientadas al desarrollo personal para el logro de objetivos como como equipos de trabajo. Bien, con la disertante Macarena Ibáñez el día viernes 3 de junio de 3 a 5 de la tarde. Bien, buenísimo. Entonces el día viernes tienen una charla muy interesante. eh, para asistir. Bien, bueno, sigamos nosotros con la teoría, un poco de repaso de lo que vimos en la clase anterior. Ahí se unió alguien a ver la diapo conmigo, genial. Bien, entonces nosotros necesitamos hacer el JDBC, que lo estuvimos haciendo, estuve copiando el código de la clase anterior, pero no habíamos explicado cada línea del código, ¿bien? Bueno, entonces acá tenemos el esquema general, donde tenemos el driver específico y el SGBD, que es MySQL. El driver es justamente lo que descargamos acá, el MySQL Connector, que es solo descargar y después incluir, no nos interesa saber más que eso, ¿bien? Bueno, podemos acceder a más de una base de datos de distintas fuentes. Bueno, eso es en la misma aplicación. Yo voy agregando los drivers y después puedo hacer diferentes consultas. Pero por ahora vamos a ver una sola, ¿bien? Vamos a tratar con un motor justamente. El driver lo suelen distribuir, lo que les decía, las propias empresas que fabrican el motor, ¿bien? El esquema a seguir, tenemos el esquema general, donde tenemos el programa JDBC, que es lo que vamos a explicar ahora el código, donde establecemos la conexión e interrogamos y actualizamos la base de datos como nosotros queramos, ¿bien? Justamente vamos a hacer eso dependiendo de los puntos del TP que nos pide que hagamos. Y después procesamos los datos, los resultados. Y eso nos permite gracias al driver específico, ¿bien? Que yo les decía que el driver se encarga, por ejemplo, si hay algún cambio en el motor, el driver va a hacer esa adaptación, ¿bien? Nosotros solo tenemos el programa, el JDBC, que es algo muy general, ¿bien? El driver es específico del motor. Bueno, si entendemos ya este esquema, podemos pasar a el código, ¿bien? Entonces lo voy a acomodar acá.
repasamos esta parte técnica para poder conectarnos a la base de datos desde Java, justamente. Bien, bueno, visto este repaso, bueno, esto ya sabíamos cómo hacerlo, incluíamos el JDK, pero primero descargamos el archivo. Tienen dos opciones, está si ustedes se van a la plataforma, de paso les voy pasando la contraseña, no sé si la pasé. Ahí está. Ustedes se van a la plataforma, en unidad 4, ahí tienen todos los recursos, ¿bien? Y acá también viene incluido ese driver, el punto .jar que les digo, que viene zipeado, que viene para descomprimir. Entonces yo me voy a descarga y acá está en recursos base de datos, descomprimir esta carpeta, acá tengo base de datos de ejemplo y acá está también MySQL Connector. Esto lo tengo que extraer, ¿bien? Y ahí tengo que seleccionar el punto .jar, ¿bien? Bien. Vamos acá, extraemos, sabemos que está el punto .jar y después desde Eclipse abríamos una carpeta, ¿bien? Un proyecto, después nos íbamos a propiedades y nos íbamos a Java Boilpat al costado, en la parte izquierda, ¿bien? Y acá nos parábamos en modulepat y ahí se habilitaba el add external jar y ahí justamente, me pasé, seleccionábamos el punto jar después de descomprimir, ¿no? Seleccionábamos y ya lo teníamos incluido, y le damos en Apply and Close. Perfecto, eso ya lo teníamos realizado. Bien, el driver del DBMS debe proporcionar implementaciones, cuando menos para las siguientes interfaces del paquete Java. Nosotros vamos a importar, ¿se acuerdan que hacíamos import java.sql, asterisco y punto y coma? Era para que Eclipse reconozca todas estas clases, pero va a reconocer estas clases, pero el driver que yo incluí va a hacer las implementaciones, ¿bien? Entonces, todo va conectado y para poder hacer el objetivo que es justamente acceder, o sea, yo voy a poder desde Java, desde aquí, hacer las consultas y no escribir acá como estábamos haciendo anteriormente, ¿bien? Bueno, entonces ahora vamos a seguir los pasos para usar el JDBC. Bien, el JDBC es código que recién les pasé, es la clase conexión, ¿bien? Pero depende de cada uno la contraseña que le puso, el URL, ¿bien? La mayoría del URL es el localhost 3306, creo, es el más general, pero bueno, otros pueden tener otro URL, puede pasar. Bien, la mayoría también son usuarios root. Bueno, eso ya lo vamos a ver en el código cuando leamos línea por línea. Pero ¿cuáles son los pasos del JDBC? De la otra parte. Primero tenemos que crear una instancia del JDBC Driver, especificar la URL y credenciales de la base de datos, establecer una conexión usando el driver que crea el objeto connection, ¿bien? Connection es una clase que viene a partir de importar la librería SQL. Entonces yo voy a poder crear una instancia de connection. Después creo un objeto de la clase statement utilizando justamente el objeto de la clase connection, armar el postulado SQL, o sea, armo la consulta SQL, que es armar un string, y enviarlo a ejecución usando justamente statement, y después, ¿dónde recibo los resultados? Los recibo en un objeto de la clase resultSet. ¿Bien? Entonces acá tenemos tres clases que van a ser las protagonistas, que no se olviden, van a ser connection, statement y resultSet. A ver, repasemos. La que crea la conexión es connection. El objeto statement significa justamente en español sentencia. Va a crear la sentencia, o sea, la consulta, usando la clase conexión. Y después la consulta de verdad la vamos a armar nosotros en un string y le vamos a pasar al objeto statement. ¿Bien? Todo eso lo vamos a ver en código. ¿Y dónde vamos a recibir los resultados para mostrarlos por consola? En el objeto creado a partir de la clase resultSet. ¿Bien?
justamente el resultado lo va a almacenar ahí. Pero esto es solo para traer los datos. Ya vamos a ver cómo nosotros podemos crear bases de datos, crear tablas y modificar tablas también agregando, por ejemplo, haciendo un insertando valores, datos a esas tablas. ¿Bien? Bueno, entonces acá tenemos los pasos detallados a continuación, pero bueno, acá está primero lo que tenemos en el método main, y al último pone lo que tenemos arriba del método main, que son justamente las, no son variables, son constantes, no me salía la palabra, las constantes son en mayúscula. Bien, significa que son valores que no van a cambiar, y el final también significa que no va a cambiar a lo largo del programa. Bien. Bueno, vamos a ver esto en código, en Eclipse, mejor así que en imagen, ¿bien? Y acá, bien, esto es para la parte de mostrar. Bueno, vamos a ver primero la primera parte y después vamos a ver la parte de mostrar. Y bueno, lo que queremos obtener es esto, lo que nosotros veíamos, por ejemplo, haciendo una consulta a la base de datos. Nosotros venimos para acá y hacíamos, por ejemplo, agregaba un nuevo SQL y yo decía, bueno, a ver, ¿sobre qué base de datos voy a trabajar? Voy a trabajar sobre la base de datos ya creada Word, entonces yo ponía use Word, bien, 2 puntos, y ejecutaba esto, y acá me decía, bien, ya estás, vas a trabajar con Word. Bueno, ahora sí podía hacer yo cualquier consulta referida a la base de datos Word. Entonces yo decía, bueno, ¿qué queremos acá? ¿Qué queremos acá hacer? Pero acá queremos hacerlo a partir de Eclipse, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos primero para ver lo que queríamos hacer desde Workbench. Bueno, queremos ver el país, el código y la cantidad de habitantes. Entonces yo digo, bueno, select país, voy siguiendo las columnas de la tabla justamente country, ¿no? Entonces las columnas son, bueno, país no la tengo, no está en español, entonces sería select country. ¿Qué más? Código, code, y population, ¿bien? Population, que es la población. From, le tengo que decir esas columnas a dónde pertenecen, a qué tabla. A la tabla justamente country. No, perdón, acá es el nombre, name. Entonces acá yo le digo el nombre de todas las columnas y acá le digo de qué tabla, ¿bien? De la tabla country justamente. Punto y coma, ejecuto, me pongo antes del punto y coma, en cualquier sector de esta consulta me pongo y hago control enter. Y ahí se ejecuta y me trae, ven, el nombre de todos los países que tengo, el código y la población. Pero yo quiero ver la tabla completa, entonces me voy a country, secundario, select rows, y ahí voy a ver que esta tabla tiene muchísimas columnas, tenemos local name, head of state, capital, código 2, bueno, tiene muchísimos datos, pero yo para ver solo los datos nombre, código y población, hago esta consulta, ¿bien? Por las dudas la voy pasando por el chat y primero tienen que poner use, ¿bien? Esta base de datos está para importar, ¿no? Está para importarla, habíamos visto cómo importar la clase anterior. También viene en la parte de recursos, que estaba para descargar. Bien, bueno, esto vimos un poco la semana pasada, pero hoy tenemos en el práctico, vi los últimos puntos, son consultas muy específicas y pesadas, las vamos a repasar un poco. Pero bueno, vamos a ver ahora la parte de Java. Bien, tenemos entonces eso a modo de práctica, de ejemplo. Ahora sí pasamos a la parte del código que está en la parte de teoría. Bien, es donde nos quedamos acá. Primero arrancamos con la importación de Java, después la conexión. ¿Y qué hacemos acá? Bueno, acá estoy ya en Eclipse. Bien, acá yo hago la declaración de las constantes.
declaro las constantes, que son valores que no van a cambiar a lo largo del programa, ¿bien? Esto para la mayoría es lo mismo, ¿bien? Con punto .mysql, esto dirán ustedes qué es. Bueno, esto se relaciona con lo que yo acabo de incluir en mi programa, que es el punto .jar, ¿bien? De MySQL. Si yo estuviera trabajando con otro motor, acá sería otro el nombre, ¿bien? Pero para ustedes, para todos es el mismo. Después acá db URL, yo le tengo que decir la dirección de la base de datos, ¿bien? Entonces, para ustedes, para la mayoría es lo mismo, ¿bien? Hasta acá es lo mismo, JDBC, MySQL, localhost 3306, ¿bien? Esto lo vamos a ver si cierro esto. Voy a volver a abrir Workbench. Al principio no sale, así que se refiere a esto justamente. Cuando abro Workbench, ¿ven? Esperen que se abra. Tienen estos datos, a ver, esperemos ahí. Ven acá la primera, el local instance MySQL 80, nos dice la dirección localhost 3306, ¿bien? Y acá yo tengo otro que lo creé para prueba, ¿bien? Que acá la dirección es otra. Pero si ustedes trabajan sobre la misma conexión, tendría que ser igual que para mí, digamos. Usuario root, donde está ubicada la conexión es en el localhost 2.3306, ¿bien? Que es el número de puerto, bueno, otra historia, no nos vamos a meter por ahí. Y bueno, cuando yo hago clic acá, me manda al entorno donde estaba trabajando, ¿bien? Entonces, para ustedes va a ser lo mismo, para mí también, y acá es lo importante, acá ponemos barra y acá le decimos sobre qué base de datos estamos trabajando. Vamos a trabajar con la base de datos Word, justamente Word. Entonces acá si yo estuviera trabajando sobre la base de datos universidad, acá tendría universidad, ¿bien? Porque ustedes van a tener que hacer otras clases y bueno, van a tener que copiar este código para no estar, o sea, para no saberse esto de memoria, digamos. Bueno, acá le digo el usuario y acá le digo la clave cuando yo justamente instalé Workbench y quería hacer esta conexión, este entorno donde quería empezar a trabajar, me pedía una contraseña para hacer una conexión. Entonces ahí establecí esta contraseña y después, como siempre me pedía la contraseña, yo marqué en una tilde donde me decía no pedir más contraseña, digamos, pero la contraseña seguía estando, no es que la eliminé. Bien, entonces en mi caso la contraseña es María123, bien. Bueno, hasta ahí estas serían las constantes. Declaro las constantes y después me voy a la clase, al método principal main. ¿Y qué hago acá? Acá creo los dos objetos, uno connection y el otro statement, que los voy a necesitar, ¿se acuerdan que les estuvimos comentando? Uno se va a llamar con y el otro se va a llamar statement. Los puedo igualar a null o no, ¿bien? Pero bueno, recomendamos siempre que lo igualemos a null, que se acuerdan que null es ausencia de valor, que mejor lo dejamos así, porque si yo lo dejaría así, no sé qué tiene con, por ahí tiene basura, entonces mejor cuando lo declaro le doy el valor nulo justamente, o sea, ningún valor. Bien, bueno, statement es sentencia. Entonces todo esto va a estar dentro de un try. ¿Por qué? Porque es código propenso a fallar, ¿bien? Porque ya estoy trabajando con base de datos y pueden ocurrir muchísimos problemas. Por ejemplo, el problema que me pasaba a mí era que me había olvidado la contraseña. Puede pasar el problema de que no encontró el nombre, no encontró la URL, el usuario está mal, la contraseña justamente está mal, ¿bien? Entonces por eso está dentro de un try. Bien, entonces pongo el try y sigo con el paso 2, que es el registrar el JDBC driver, que es nada más que llamar a class.forName, bien, registramos, esto es automático, no nos vamos a meter a ver qué hace forName justamente, pero acá debemos saber que al hacer esto yo estoy registrando el JDBC, que era el JDBC driver, era esto, bien. Bueno, registramos, después nos vamos al paso 3, donde intentamos hacer la conexión. Entonces, en todo es importante que sepan que en todos los puntos del TP, cuando le piden que hagan consultas específicas, ustedes van a tener que hacer distintas clases para cada ejercicio y van a tener que hacer los mismos pasos para la conexión, ¿no? Entonces, todos estos pasos van a ser iguales.
El paso que cambia va a ser el 4, donde ejecutamos la consulta, que va a ser distinta consulta. Bien, entonces pasamos al try. Class.forName, bueno, este es el paso 2. El paso 3 es donde nos vamos a intentar conectar a la base de datos. En un system.out.println tenemos conectando a la base de datos, y acá hacemos justamente lo que nos decía la teoría. Voy a hacer la conexión gracias al objeto de tipo connection, ¿bien? Entonces yo digo, bueno, con igual a drivemanager.getConnection, y este método espera justamente la URL, el nombre de usuario y la contraseña. Este nos va a permitir hacer la conexión. Si todo sale bien, va a continuar con esto, con las sentencias, ¿bien? Entonces justamente para eso necesitamos el objeto con. Si todo sale bien, yo en el objeto con ya tengo la conexión. O sea, ya pudo entrar, pudo acceder, le pasé la URL bien. Entonces en el objeto con tengo justamente la conexión. ¿Bien? Entonces, pero si esto falla, nos va a salir errores en la consola. ¿Ven? Porque no va a poder ejecutarse esta línea. Como está en un try, el código falló, se viene al catch y elige por qué falló. Bien, porque falló, y acá se ejecuta dependiendo cuál sea el problema. Bueno, entonces continuamos viendo el código. Bueno, ahora nos vamos al paso 4, donde ejecutamos las consultas. Bien, en este caso nosotros queremos traer justamente lo que yo estaba haciendo acá. Era, creo que acá, bueno, al abrirlo, acá. Quiero hacer lo que hice acá en Workbench, lo queremos hacer en Eclipse. Bien, a ver, esperen, a ver, de vuelta, acá la tenía lista, ahí está. Esto quiero que me aparezca en Eclipse. Y lo habíamos, bueno, en mi caso no lo logré, pero un compañero lo logró. Bien, pero bueno, vamos a explicar línea por línea cómo se logró eso. Ahora sí utilizamos statement, que era de la clase perdón, el objeto se llama STMT, de la clase statement, justamente. ¿Y a qué va a ser igual a statement? Va a ser igual a con, el objeto con, punto create statement, que estos ya son métodos creados, entonces yo voy y los utilizo, ¿bien? Entonces, ¿qué estoy haciendo en esta línea? Estoy guardando en el objeto statement una creación gracias al objeto con de una sentencia, pero esta sentencia todavía está vacía, como que hago la instancia de un statement, de una sentencia, pero todavía falta que yo le pase la consulta. Bien, acá estoy como habilitando el paso, voy paso por paso. Y ahora este es el paso más importante, es donde yo defino la consulta. Justamente acá defino la consulta. Voy a poner. Entonces yo creo un string SQL. Para hacerlo en una sola línea yo voy a poner string acá, string SQL, bien, borro esto y digo, bueno, hago la consulta. Pueden ustedes irse acá a esta consulta, la copian, bien, yo la copio y la pongo acá justamente, bien, entre doble, comilla doble, bien. Entonces yo la copio y sería como, hago un paste acá, pego, y pego la consulta. Entonces en el string SQL yo tengo la consulta, pero necesito de todas estas clases para poder traer el resultado, ¿bien? Entonces yo, según la teoría me decía, vas a necesitar de la clase ResultSet, ¿bien? Entonces ResultSet, creo un objeto que se llama RS, que es de tipo ResultSet, y hago statement.executeQuery, que es un método propio de la clase statement, ¿bien? Y acá le paso SQL. SQL es el string de la consulta. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué nos va a devolver este método? Este método nos devuelve el resultado de ejecutar esta sentencia en justamente la base de datos, sin yo irme justamente a Workbench, ¿bien? Entonces, en RS tenemos todos los resultados, todos los valores. En RS vamos a tener esto. Todo esto lo vamos a tener en RS. Bien, y ahora, ¿cómo hago yo para leer? Bien, bueno, la clase ResultSet ya es una clase creada donde voy a poder moverme por filas y traer los datos. Bien, entonces el método next me permite moverme. Bien, entonces yo hago next
y lee una fila. Entonces, si sabemos que en RS tenemos como tipo una matriz, esta matriz, entonces cuando yo haga next me separa sobre justo donde está este triángulo y hace referencia a estos tres datos. Pero ¿cómo hago yo para guardar esos datos y mostrarlos por consola? Justamente en el paso 5, donde leo los datos. Acá ignoren este zoom, lo había puesto para probar algo que decía la teoría. Acá lo voy a borrar esto, y voy a borrar acá. Después voy a ver control Z para que vean. ¿Ven? Bueno, a ver, vamos un poco a la teoría en la parte, a ver si dice algo. Bien, acá, a ver. Bien, Martín, buenísima la pregunta. Bien, 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 bien. Fíjate que cuando trabajamos con base de datos en el lenguaje SQL, las mayúsculas y las minúsculas no importan. Ah, en la base de datos, lo que yo ponga con mayúscula lo traduce a minúscula y es todo igual. ¿Bien? Y si yo lo pongo en minúscula, como está en minúscula, lo ejecuta igual. ¿Bien? Entonces vamos para acá, justamente donde decía él, a ver, acá puse, claro, mira, yo lo pongo en minúscula y va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque va a guardar la consulta, la va a llevar a la base de datos, va a ser la petición y se va a traducir todo a minúscula y queda justamente la consulta toda en minúscula. Y si yo le escribí todo en minúscula o escribí algunas letras en mayúscula, las traduce toda en minúscula y para él es lo mismo, digamos, para esto. ¿Ven? Entonces acá ven, yo ponía select con mayúscula, puedo poner justamente select con mayúscula, me va a traer justamente lo mismo. ¿Bien? Claro, pero en Java claro, acá está, mira, fíjate, select lo cambié. Como es un string, manda el string tal cual está y después lo recibe la base de datos y la base de datos lo traduce todo a minúscula y lo trae acá como si ejecutara, ¿bien? Pero todo eso lo hace él solo, sin que yo intervenga. Bien, está buenísima la pregunta. En base de datos, en las consultas, no es necesario, ahí no hay restricción de hacer todo en mayúscula o en minúscula. Está muy buena. En cambio, en Java sí. Si yo creo una variable, por ejemplo, al medio una mayúscula, va a ser diferente a que yo escriba lo mismo todo en minúscula. ¿Bien? Pero en Java usamos todo mayúscula para constantes, todo minúscula para variables. ¿Bien? En Java. Buenísimo, entonces. Ahora, ¿cómo hacemos para leer? En el paso 5 vamos a leer gracias a la clase resultSet. Entonces yo hago rs.next y se para justamente acá, donde está este triangulito, bien, acostado ahí, ese. Bien, entonces yo digo, bueno, creo una variable population que es de tipo entero y hago rs.getIn, que es un método, y le digo acá, le paso, importante, le paso el nombre de la columna, le paso el nombre de la columna. Bien, entonces yo digo, bueno, ¿qué me va a devolver el valor de esta columna? Es un entero, entonces hago rs.getIn, population, y lo guardo en population, que es de tipo entero. ¿Bien? Hago lo mismo, pero con name y country code son de tipo, me voy a la base de datos, name y country code son string. Entonces digo, bueno, string name y hago rs.getString y le paso el nombre de la columna. Bien, hago string country code rs.getString y le paso el código. Bien, ustedes capaz que dirán, ufa, no me sé, ¿cómo sé cuándo usar todos esos métodos? Bueno, estos son los métodos ya que vienen por RS, simplemente es ponerse a investigar, o quizá hay otros métodos mejores que me traen todas las columnas de una sola vez, no lo sé, pero bueno, getIn nos trae un entero, getString nos trae un dato de tipo string, y acá ustedes le tienen que pasar el nombre del código, el nombre de la columna, perdón. ¿Ven? Entonces, esto lo traen, ¿bien? Y acá
vamos a mostrar valores, porque acá yo ya utilicé estas variables, entonces ya guardé los valores. Entonces yo hago un system.out.println, no, .print, y hago ln era para una nueva línea, ¿bien? Entonces como yo voy a querer traer todo esto y mostrarlo en una misma fila, hago la concatenación al lado, ¿bien? No es necesario que yo haga print ln, que era el salto de línea. Al último hago un salto de línea para que no me muestre todo en una sola fila, ¿bien? Entonces digo, bueno, país y concateno en name. Acá, bueno, name yo lo pondré en minúscula, así seguimos lo que les decía, que justamente las variables tienen que ser en minúscula. ¿Bien? Complicado. ¿Por qué? Porque acá esto ya es propio de Java, ¿bien? En name yo ya tengo lo que fui a buscar a la base de datos, pero yo ya lo tengo en un string, ¿bien? Entonces ya ahí estamos hablando de Java. Y acá le concatenamos habitantes, la cantidad, y le concatenamos la palabra habitantes, ¿bien? Y acá concatenamos todos estos datos que trajimos gracias a el objeto rs, que nos permite leer y tener bien en cada fila. Entonces, acá en el while va a ser la primera pasada, lee todo esto. Lee justamente, va a leer, vamos a Workbench, va a leer una fila, ¿bien? Va a la segunda y va a leer todo esto, nos va a traer todos estos datos, ¿bien? Y así nos va a ir mostrando por consola todo eso. Luego, bueno, el último paso es de la limpieza, cerramos el objeto rs, cerramos el objeto statement y cerramos el objeto con justamente el método close. Cada uno se cierra como, cada uno está implementado de cómo cerrarse, ¿bien? Bueno, después los errores, todos los catch tenemos acá, esto lo vamos a copiar, ¿bien? ¿Por qué? Porque acá pueden haber errores de que, por ejemplo, yo haya puesto una consulta vacía, ¿bien? Entonces justamente se viene para acá, o una conexión esté vacía, ¿bien? Entonces todo este manejo de errores, ustedes lo van a tener que copiar y van a tener que tener cuidado con las llaves, ¿bien? Bueno, ahora vamos a ejecutar este código, a ver. Ah, perfecto, Marcelo. Mira, estamos donde nos quedamos la clase pasada. Lo que sí te perdiste es la explicación de cada línea del código. Pero bueno, cualquier cosa consultás después, tratá de entenderlo. Está comentado bien. Y vamos a ejecutar lo que donde nos quedamos la clase anterior. Bien, entonces yo voy a ejecutar esto y miren, acá se demora un poco y me trae conectando la base de datos. Bien. Y vieron que tardó un poquito porque es un proceso bastante, son unos pasos bastante larguitos. Ok, buenísimo, buenísimo, perfecto. Bien, miren acá, tengo todo lo que yo tenía en Workbench. Bien, acá lo tengo con una simple consulta. Y acá, siguiendo todos estos pasos, traje, pero utilicé tres clases que son string result. ¿Qué más utilicé? Statement y la clase connection, ¿bien? Para hacer todo eso paso por paso. Entonces, ¿en qué se basa lo que vamos a hacer en el práctico? En hacer los mismos pasos, o sea, hacer los mismos pasos, pero ¿dónde vamos a cambiar? Vamos a cambiar el paso acá, en este cuerpito es lo que vamos a cambiar. Entonces vamos a copiar el código y vamos a cambiar justamente esta parte. Bien, acá lo que no expliqué es que acá hacemos un stmt.executarQuery, este es el método que requiere de la consulta, que es un string, y la trae, ¿bien? Pero para eso necesitamos hacer el paso previo, que es crear el objeto statement, gracias al objeto con, el objeto con es de tipo conexión, ¿bien? Bueno, es secuencial estos pasos, o sea, sí o sí tienen que hacerlo en orden, y el paso que van a cambiar es justamente el de ejecutar consulta, ¿bien? Bueno, no fue tan simple hacer la consulta. Desde acá, desde Java, mira, tenés que seguir estos pasos, pero desde Workbench es más fácil. Bien, si a eso te referías, Bruno, ¿te salió? ¿Alguien me comenta si le salió como a mí? A ver.
sí me salió buenísimo, Bruno. Le había salido también la clase pasada a Daniel, pero bueno, ahora expliqué un poquito qué hacemos en cada paso. Puedo volver a repetir. Yo llegué tarde también. La Uh, primera línea, ¿no? bien, ufa. Bueno, vamos a ver si tenemos tiempo, refrescamos cada paso. Pero, Ah, no, no, yo creo la primera línea, ¿no? Sí llegué bien, después para el resto, después lo que hizo por dentro. bien, buenísimo, buenísimo. Escuché última línea. Bien, bien. Qué ganas de complicarle el señor Java. Sí, mira, tenés que seguir una serie de pasos. Te comento cómo sería la otra parte, cómo podríamos hacer esto sin el driver. Es más complicado todavía. Vas a hacerte más clases y vas a hacer la conexión diferente y con mucho más código. Entonces, como con el driver es menos código, optamos por incluir el driver y hacer esto. Bien, pero bueno, necesitamos de las tres clases que son Connection, Statement y Result set. Pero ¿qué pasa? Si yo no quiero traer un resultado, yo quiero modificar algo, ya no voy a utilizar el result set. Bien, result set es para traerme cosas justamente y utilizarla y mostrarla por consola o hacer algo. Bien, en cambio, si yo quiero crear una tabla, no voy a necesitar justamente el result set. Este código ahí te los paso. Esperame un segundo. No sé, yo lo copié de las imágenes, bien, conexión BDD, pero lo fui a buscar y no lo encontré, así que lo copié. Se me hacía que estaba en el archivo comprimido. Bueno, me esperan un segundo que me hizo un poco de frío. Me voy a poner una campera, espérenme. Ya vengo, ahí les pasé el código para que vayan copiando. De 10, ya vengo. Bien, continuamos entonces. Gracias, Jorge. Bien, buenísimo. Entonces vamos a empezar. Ya estoy grabando. Bueno, yo a partir de este código que les pasé, les dije que ustedes solo tienen que cambiar el cuerpo. El cuerpo sería el paso, bueno, no, el cuerpo, la parte más importante donde ejecutamos la consulta, ¿bien? Que es el paso 4 y el paso 5. Bien, entonces, a partir del código que les pasé, ustedes tienen que cambiar esto porque en el práctico piden consultas, solo consultas. Entonces, yo tengo que cambiar esta parte. Bien, y también tiene que cambiar respecto a qué base de datos están trabajando. Yo estoy trabajando en Word, pero en el trabajo práctico vi que pedían trabajar a partir de la base de datos universidad, entonces acá yo tendría que cambiar universidad. Después todo es lo mismo. Bien, entonces ahí es donde tengo que cambiar las cosas, porque después nos intentamos conectar de la misma manera. Eso sí, en cada proyecto que creen tienen que incluir el driver. Bien, entonces no lo tienen que borrar. Bien, bueno, esa es la parte, justamente es la parte fea de utilizar un driver, porque por ahí yo lo cambio de lugar o se me elimina, o trabajo en otro entorno, en una compu de trabajo, voy a tener que llevar el driver a todas partes. En cambio, la otra forma que les contaba yo, que es hacer más clases, hacer la conexión, más código, solo tienen que llevar las clases a todos lados. Pero es más complicado. Bueno, pero ya conocen cómo se hace con el driver, así que vamos a continuar ahora viendo el práctico, pero también acá vamos a repasar las consultas simples, ¿bien? Las vamos a hacer en Workbench y después algunas las vamos a pasar a Eclipse, porque ya sabemos que todo es lo mismo. Cambiamos la parte, el paso 4, cambiamos el paso 5 y cambiamos la conexión, ¿bien? Entonces vamos por el ejercicio. Bien, vamos a probar con el último ejemplo del TP y vamos a continuar. Bien, ¿dónde nos habíamos quedado? Hicimos todo esto y algo muy interesante que es que los tipos, que claro, ¿se acuerdan que yo en la base de datos podía guardar, por ejemplo, la hora y la fecha con date o time? O sea, manejaba tipos de datos que esos manejaban en formato de fecha y manejaban formato de hora. Justamente en Java
Yo no tengo esos tipos de datos. ¿Se acuerdan que para traer la hora yo utilizaba un objeto, con un método nos traía la hora y la pasamos a un entero? Bueno, todo ese proceso hacíamos, en cambio, en SQL yo ya tengo esos tipos de datos. Pero ¿cómo los traigo? Justamente yo tendría que hacer un get date gracias a la clase justamente result set. Y bueno, acá nos detalla los tipos de datos que podemos traer. Podemos traer enteros, double, booleanos, string, date y time, que son todos los tipos de datos de justamente SQL. Bien, y yo los puedo transformar y traerlos a justamente a Java, a Eclipse. Bien. El getDay seguro devuelve una cadena, ¿bien? Un string, pero bueno, va a ser la fecha, va a representar la fecha. Estaría bueno probar todo esto, ¿no? Bueno, ahí el fin de van a tener que probar todo eso. Bueno, continuamos, entonces vamos a sacarle el jugo a la clase de hoy. Finalmente vamos a controlar las excepciones, eso ya les dije cómo es, por si suceden algunas cosas mientras estamos intentando conectarnos a la base de datos. Esto nos ayudará a mejorar la calidad de nuestro código y realizar buenas prácticas a la hora de acceder a la base de datos. ¿Bien? Esto muchas veces el try y el catch se genera solito. Java ya nos tiene un error, entonces nosotros hacemos clic y nos lo da. Lo que no me puse a ver, sí me puse a ver en realidad, quise hacer un solo catch para ver si todos los otros por ahí me los salteaba, y no, me pedía todos, cada uno, así que no me quedó otra que copiar, digamos. Pero bueno, ustedes pueden ir viendo paso a paso el tema de los catch. Bien, bueno, teníamos esto, a varios les salió, a mí también. Observemos que, bueno, tenemos los registros de las columnas name, code y population que se encuentran en la tabla country. Y ¿podrías determinar cuántas personas existen en el mundo según esta base de datos? Bueno, yo esto ya lo spoileé cuando tenía acá en Zoom, ¿se acuerdan? Entonces, como yo tengo acá en el while, leo cada línea, en cada línea yo population, que es el número de la población, lo voy a ir sumando. ¿Bien? Y al final, después de que lea todas las líneas, acá mostraba y decía, bueno, la cantidad total de población en el mundo es, y mostraba Zoom justamente. Bueno, se lo dejo para que ustedes lo hagan, pero bueno, acá me olvidé de borrar eso, y eso responde a la pregunta que dice acá, si podemos determinar desde Eclipse cuando hacemos la lectura, o podemos hacerlo desde acá haciendo una consulta con la palabra count, o bueno, count nos devuelve la cantidad, y creo que hay una función sum o algo así. Bueno, lo vamos a ir viendo, a ver si nos sale, creo que hay un ejercicio en el TP. Pero bueno, una forma de hacerlo era en Eclipse, ir sumando mientras vamos leyendo las filas. Bien. Bueno, sigamos la teoría, la terminamos y nos vamos a la parte práctica. Ahora vamos a crear una base de datos. Esto es importante. Yo desde Eclipse no puedo crear la base de datos. Ya la tengo que tener creada. Bien, desde Eclipse lo único que puedo hacer yo es crear tablas, modificar esas tablas, insertar elementos a esas tablas, borrar filas, borrar tablas, actualizar tablas, pero yo no puedo crear el esquema, ¿bien? En la base de datos principal. Entonces yo tengo que ir para acá y vamos a crear una nueva base de datos que en este caso va a ser justamente AutoShop, que nos dice acá. Yo la voy a borrar, drop esquema, ¿bien? Drop now, la elimino. Y acá como ustedes tienen esto, ¿no? Entonces ustedes tienen dos opciones, se van acá a este dibujito abajo de query, donde dice create a new esquema en el servidor. Bien, pueden hacer clic ahí o se van acá y hacen clic secundario y ponen create esquema. Bien, entonces la base de datos es un esquema, también le podemos decir así. Bueno, y acá me pide el nombre, yo le voy a poner lo que dice la teoría, AutoShop. Creo que esto sí está esto ya se lo dieron ahí en recursos, en la parte de recursos, ya lo vamos a ver. Bueno, acá creo, aplicar, espero, finish, y le voy a aplicar. Bueno, entonces acá ya se me creó AutoShop. Bien.
acá estoy en AutoShop, no tiene ninguna tabla, por eso no me sale el triángulo ahí. Entonces nosotros vamos a crear la tabla. Tranquilamente nosotros podríamos hacer acá otra consulta, bien, acá un nuevo SQL, entonces acá yo le puedo decir, use AutoShop, porque ya está creada la base de datos, yo ya la creé cuando hice un create new schema, cuando me voy acá. Entonces, usando AutoShop, lo ejecuto y acá digo, bueno, create, como nosotros sabemos hacer, create la tabla, create table, por ejemplo, auto. Una tabla que se llame auto, donde tenga todos los atributos de un auto. Entonces, cuando yo hago control enter, se va a crear la tabla. Pero yo lo quiero hacer desde justamente Eclipse. Y vamos a ver que sí lo podemos hacer. Entonces, me voy al ejemplo, acá tengo todo lo mismo copiado, pero acá le cambié justamente a AutoShop. ¿Bien? Entonces le cambié a AutoShop y acá tengo todo lo mismo salvo el cuerpo. Bien, a ver, vamos a ver qué tengo acá porque acá, bien, esperen un segundo. Acá quise borrar. A ver, vamos a ver acá. Acá lo comenté bien. Y acá es donde empiezan a cambiar las cosas. Cuando yo hago, hasta acá es todo igual. Hasta con create statement, en statement, hasta acá es lo mismo. Ahora cuando yo voy a crear la consulta y ejecutarla, ven, acá yo creaba la consulta y mostraba los resultados. Bueno, todo esto lo borré, copié y cambié justamente el nombre de la base de datos y me puse a hacer esto. Bueno, acá tienen que crear muchas tablas. Yo creé una y le agregué un solo valor. A ver cómo hice acá. Bueno, primero que nada, un string SQL. Y acá lo hice en una sola línea, porque hacerlo así me daba error. Pero después con esta me salió. Entonces lo hice tranquilamente en una sola línea. Puse, bueno, create table, departamentos. Bien, que esto puede ser mayúscula o minúscula, es lo mismo. Yo puedo hacer así. Create table, departamentos. Y acá le paso todo lo que nosotros ya sabíamos. ID, que va a ser not null, que va a ser de tipo entero, que va a ser not nulo, que va a ser autoincrementable porque va a ser la clave primaria, ¿bien? Un name que va a ser de tipo varchar y va a permitir hasta 25 caracteres, que justamente va a ser not nulo. Justamente por eso es que tienen que hacer la consulta así, no como yo lo estoy haciendo. Pero la consulta así tienen que ponerle esto, que significa salto de línea, y el R no me acuerdo qué significaba. Bien. Bueno, create table departamento, name varchar not null, y acá tiene dos campos, el ID y el nombre. Y acá yo digo, bueno, ¿quién va a ser la clave primaria? Va a ser primary key y le paso el nombre de la columna que va a ser la clave primaria. En este caso es ID. Cierro y punto y coma. Todo eso ya está guardado en un string SQL. Entonces acá sigo el paso anterior, que era statement, ejecute. Acá es muy importante esto, que en el paso anterior era ejecute query, que es ejecute consulta, que es para consultar únicamente. En cambio, yo tengo que acá llamar a ejecute update porque voy a hacer, voy a modificar la base de datos. Entonces yo tengo que llamar a ejecute update. ¿Bien? Y le paso SQL. Solo van a utilizar, ustedes no se asusten, capaz que dicen, uy, entonces me tengo que saber todos los métodos. No, solo van a utilizar execute update y después van a utilizar para hacer, para traer datos y leer, van a utilizar execute query. ¿Bien? Pero para eliminar, insertar, modificar, todo eso van a utilizar execute update porque van a hacer una actualización. Update es actualizar justamente. Bien, entonces le pasan el SQL y cuando yo se ejecute el programa hasta acá, ya me va a crear la tabla departamento justamente. Vamos a ver. Por ahora no tenemos nada. Bien. Está vacía la base de datos. Bueno. Bueno, hasta acá tenemos tabla creada, perfecto. Y ahora vamos a insertar valores dentro de esa tabla. Hacemos otra consulta. Bien, déjenme probar una cosa. Yo voy a copiar el código tal cual, a ver si me permite. Bien, era create table. Yo lo quiero copiar tal cual, tengo una
a ver, create table, justamente department, y acá le paso dónde, create table departments, y le tengo que pasar, que vamos a tener un ID, que es not, de tipo int, que va a ser not null, bien, y que va a ser, acá le puedo decir si va a ser clave primaria o lo puedo decir al final, bien, pero acá le voy a seguir la teoría, not null, y le voy a decir que sea auto increment. Estoy haciendo lo mismo que tengo en Eclipse. Y acá voy a decir, bueno, después voy a tener otro campo que sea name y que sea de tipo varchar, y le paso 25. ¿Ven? Y acá lo estoy poniendo en minúscula, van a ver que se va a ejecutar. Name varchar, coma, y le digo, bueno, ¿quién va a ser la clave primaria? Primary. Y acá le paso ID. Cuando yo ejecute eso se va a crear la tabla. Pero yo qué quiero hacer, quiero hacerlo ordenado, ¿bien? Porque generalmente todos los que manejan base de datos ordenan así, miren, paréntesis acá, y todo esto se alinea bien, y es mucho más, otorga legibilidad al programa, ven, que hacerlo en una sola línea. Entonces yo voy a copiar todo esto, a ver, si quiero ver si se pone automáticamente esto, así no lo hago en una sola línea. Bien, entonces yo voy a tener esto acá, y voy a copiar la consulta, y ahí se copia tal cual, y se pone lo de justamente el más, que significa concatenación con string, lo pone automáticamente. Bien, está interesante esto, lo copié y lo pegué tal cual. Me conviene así, hacerlo así, que hacerlo en una sola línea. Bien, entonces esto me deberían dar, y ahora tenemos esta consulta insert into departamentos. Bien, acá dice departamento, tienen que coincidir todo, porque si no me va a dar error. Acá lo puse en inglés, departments, y acá también lo voy a poner en inglés. Y acá le digo, bueno, inserta en la tabla de departamentos los siguientes valores. ID 1, valor HR. ID 2, valor sales. Y ID 3, tech. Bien, como yo le dije que es auto increment, acá le tengo que pasar, le tendría que pasar, si yo le paso creo que not null, lo toma, bien, pero eso lo vamos a probar después. Eso es ya de SQL. Bueno, hasta ahí ya tenemos acá la parte de inserción y acá la parte de creación de tabla. Es importante esta línea, statement execute update, donde le paso el SQL. Después a ese SQL, como ya lo utilicé, lo cambio, digamos, o sea, sobrescribo esto dentro de SQL. Ahora SQL va a tener este valor de string, ¿bien? Entonces hago un stmt execute update y le paso el nuevo SQL. Bien, que acá tranquilamente puede ser un SQL2, si no se quieren confundir, pero bueno, estamos haciendo, minimizando recursos, ¿bien? Y acá ya me sale valores agregados. Ahora veamos que esto funcione, y esto es lo mismo, la limpieza es lo mismo. Solo que acá falta el rs.close, pero si yo no lo utilicé, no lo intencié nunca el rs, porque el rs era result set, ¿se acuerdan? Entonces acá no hace falta que yo ponga eso justamente. Ahora vamos a ejecutar esto, a ver, ejecutamos, no nos tiene que dar problema, a ver, conectando la base de datos, conectando sentencias, tabla creada y valores agregados. Ahora vamos a Workbench y vamos a hacer un refresh. Acá no tengo nada, ¿ven? Porque si hubiera algo en tablas me tendría que salir el triángulo. Entonces yo tengo que hacer, y esto no lo ejecuté todavía, así que yo estaba escribiendo eso, pero nunca lo ejecuté. Entonces vamos acá y vamos a refresh all, y ven que ahora ya tengo, cuando yo hice un refresh ya me sale en tabla departamentos. Y vamos a ver qué valores tiene departamentos. Entonces yo hago clic secundario en departamentos y hago select rows, y acá me sale justamente los valores que le dije, 1, 2, 3, HR, sale y tech. Entonces yo les recomendaría que escriban primero la consulta acá y la copien, para no estar haciendo
todo esto, poniendo el RN, el más, porque por ahí un espacio o algo puede salir mal. Pero bueno, si no, otra, tendrían que escribir toda la consulta en una sola línea, ¿ven? Entonces esto es para que quede más prolijo. Entonces ya, tabla creada, valores agregados, y esto es lo mismo, o sea, en los ejercicios que le pide el TP van a cambiar esta parte. ¿Bien? Entonces vamos a avanzar con consulta del TP. Si no llegamos a hacer el ejercicio acá en .java, lo vamos a intentar hacer acá en Workbench. De paso practicamos SQL y ya les queda tarea para el hogar, hacer la conexión con Java, que es nada más que copiar y cambiar el ejecute query, el update y todas esas cosas. ¿Bien? Bueno, vamos a finalizar la teoría. Acá todo lo que hice lo está haciendo paso por paso acá para que ustedes prueben. Entonces, dato de color, es que ustedes ya tienen todo eso, yo no lo vi, lo hice a mano, acá justamente en recursos base de datos, acá tienen base de datos de ejemplo y tienen BDD Autoshop para descomprimir. Entonces lo descomprimen y acá tienen todas las clases, tienen cuando creamos justamente departments, lo tenemos acá. Bien, entonces yo lo puedo abrir y mirar con cualquier editor, lo voy a abrir con Sublime y voy y hago la copia. Pero tengo que tener en cuenta la contraseña, qué nombre le puse a la clase, que esté incluido el jar en la carpeta, todas esas cosas que tienen que tener en cuenta. Pero acá les provee del código por si le falla en algún momento. Ven, acá está la Create Table Departamentos, ¿bien? Y acá está todo en mayúscula. Capaz que queda mejor en mayúscula, bueno, ya depende de cada uno, ¿no? Acá tenemos los valores, bien, acá tenemos la tabla employees, bien, para que ustedes copien todo eso y ya lo tienen bien listo, bien. Bueno, eso lo tienen que hacer, vamos a ver la teoría. Acá ya está para que creen la tabla empleados, la tabla customers, y a cada tabla le añade su valor. Y esto es importante, lo hace en cada clase, ¿no? Para ordenar. Yo podría tener una sola clase que sea conexión y le mando todo, pero queda como un poco desordenado. Entonces acá en cada clase hace las respectivas tablas y sus respectivos valores a insertar, ¿bien? Entonces esto está muy ordenado. Y después vamos a tener esto, que hasta ahora vamos a probar, vamos a ver que solo tenemos, como hacíamos antes, pero yo voy a tener solo voy a tener solo una tabla. ¿Bien? ¿Cómo era esto? Nos vamos a Engineer Manager para probar que tengo una tabla. Bien, para probar solamente que tengo una tabla y acá me pide la contraseña. Next, y le digo, bueno, de AutoShop, que solo tengo una tablita, así que me va a mostrar una tabla. Entonces, para practicar esta parte y que ustedes vean lo que creé, sin haber metido mano en Workbench, simplemente creé la base de datos en Workbench y creé la tabla em, desde justamente Java, utilizando Eclipse, siguiendo todos los pasos que tenemos que seguir. Entonces yo tengo esto y la teoría nos pide que hagamos todo eso. Y ahí ustedes tienen ya el código para que ejecuten y hagan. Tienen que cambiar la parte de la contraseña y les deberían dar. ¿Bien? Entonces, bueno, eso se lo dejo para ustedes. Nosotros vamos a hacer el resto de la clase, el práctico. Sí, Ahí tiene la anterioridad. Tiene una retroalimentación. Bien, sí. ¿Sabes por qué? No. Es posible eso, está bueno ese ejemplo. Y acá, mira, vamos a tener, lo que me estoy dando cuenta yo es que cada empleado, todos son empleados, por ejemplo, pero un empleado está a cargo de otro, hay como una jerarquía. Entonces, para no hacerte tipo de Ah, ya empleado, entendí. claro, para no hacerte Sí, ya lo vi tipo, también. sí, para no hacerte tipo de empleado, un empleado tiene como clave foránea a otro empleado. Bien, está muy bueno este ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Si no, tendrías que tener otra tabla que sea tipo de empleado o hacer mejor ese diseño. O tener otro constructor y tener todo. Sí. Claro, claro, pero acordate que esta es la base de datos, ¿no? No es el esquema de Java. Ah, sí, sí. Bien, buenísimo.
Buenísimo. Entonces, me estoy quedando ya sin voz a esta hora. Ustedes tienen que probar esto, ya les proveyeron, porque si lo pruebo yo ya sería más de lo mismo, perderíamos tiempo de clase, porque yo quiero que repasemos SQL, ¿bien? Que son consultas bastante pesaditas, y de paso nos sirve de repaso, ¿bien? Porque después todo es secuencial, o sea, los pasos los tienen que copiar, tienen que cambiar el cuerpo, digamos, o sea, la parte más importante que es donde hacemos la consulta y la ejecutamos, ¿bien? A partir de la clase statement y la otra clase connection, ¿bien? Bueno, pero lo más importante creo que es statement, porque hacemos statement.ejecute ejecute update y le pasamos el SQL. Esa parte es donde tenemos que cambiar. Bien, a modo de repaso, para actualizar la base de datos, lo que hacemos es, por ejemplo, acá, ¿qué quiere? Acá justamente nos da un ejemplo de inserción, insertar valores, ¿bien? Bueno, a ver, vamos a ver. Voy a ver esto y arrancamos con el práctico. Bien, acá creamos esto es en Java, ¿no? Ya es en Java. Entonces agarramos un string que se llame inserta, guión bajo inserta, y hacemos la consulta insert into alumno, exp es el número de expediente, va a ser la primary key, si no me equivoco. Bien, está al principio, es como un ID, bien, eso es propio de cada uno, ya cada uno bautiza su primera key como quiere, bien. Otros pueden hacer ID, otros pueden hacer la primary key, el DNI, vi bases de datos con claves primarias DNI, y ahí ocurre el problema de que hay gente que tiene el DNI, hay casos particulares que hay gente que tiene el DNI igual que otra persona, ¿bien? Bueno, el nombre, sabemos que los nombres se pueden repetir muchísimo, entonces eso no es clave primaria. Y bueno, acá le voy a añadir los valores. Bien, el número de expediente se llama M, y acá acá se olvidaron, pero acá hay otro valor, entonces acá ex nombre, values, acá creo que faltaría un campo que es sexo, si no me equivoco, bien, entonces acá tendría que venir otro campo que sea sexo, justamente. Bueno, y hacen el statement.executeUpdate y le mandan ese inserta, que es el SQL, la consulta, bien, lo que nosotros le pasamos en Java, que es el SQL. Bien, bueno, acá nos da ejemplos de que esto es una actualización. Después también es una actualización, por eso es que utilizo el executeUpdate, acá también lo utilizo, la modificación. Nosotros vimos cómo insertar, pero no vimos cómo, por ejemplo, yo ya tengo un dato, ¿no? Persona tal, DNI tal, sexo tal y nombre tal. Entonces acá nosotros queremos que alguien nos diga, bueno, la persona con expediente o con DNI tal se cambió el nombre, se lo eliminó. Eso lo hacíamos, ¿se acuerdan? En Java, con un set. Bueno, acá volvemos a ver el set, que es una palabra reservada de SQL. Entonces decimos, bueno, esto ya en Java, hago un string, y acá cuando empiezan las comillas doble es la consulta específica de SQL. Entonces digo, bueno, update from alumnos. ¿Ven? Acá ya utilizo la palabra update, no insert como lo utilizaba acá. ¿Bien? Entonces, update, actualizar de la tabla de alumnos la columna sexo. Bueno, en este caso en particular quieren cambiarle el sexo, qué sé yo, estaba en masculino, por eso era la M, o la F en femenino y quieren cambiarle a masculino, la H, pero no en todas las columnas. Entonces le digo where el número de expediente, la clave primaria, sea este número, where el DNI sea tanto. ¿Bien? Entonces, esta sería una consulta a alguien que quiere cambiarse el sexo de una base de datos. Pero para cambiarse el sexo me tiene que dar su número de expediente o en otro caso su número de DNI. Bueno, yo a partir de su número de DNI lo busco, hago esta consulta, update from alumno, set sexo, cambio el sexo a H, masculino, hombre será, where el número, cuando, mientras sería acá, el número de expediente sea tal. Entonces voy a modificar el campo sexo de una sola persona a partir de el DNI, el número de expediente en este caso, ¿bien? Eso lo vamos a ver bien. Y acá en la última línea tenemos el statement execute update, que eso es propio de Java, donde le paso justamente el string.
Bien, bueno, esto lo vamos a ver con ejemplos, pero yo lo voy a hacer lo hacemos desde Workbench, porque hacer todo ese proceso de copiar, crear la tabla, agregar el drive y todas esas cosas es un proceso bastante largo, entonces yo voy a hacer los puntos del TP, pero lo vamos a hacer desde Workbench y ya como para tarea para el hogar de ustedes, le queda hacer todo el proceso de hacer la conexión, ¿bien? Porque es lo mismo, en todos los pasos van a ser iguales, hacer la conexión, crear el SQL y utilizar en este caso Execute Update o Execute Query. Pero más vamos a utilizar Execute Update. Y algo que no vimos que está interesante es el delete, ¿bien? Cuando nosotros, por ejemplo, tengo una base de datos de alumnos y un alumno deja de asistir a mis clases y no le interesa, por ejemplo, el curso, bueno, me dicen eliminar al alumno con el número de expediente 1285, que puede ser su DNI o, bueno, el DNI en el caso de que sea clave primaria el DNI, ¿bien? Entonces yo digo, listo. Entonces la consulta que a mí me interesa hacer es esta, porque todo lo demás es a partir de justamente Eclipse. Entonces, esta es la consulta que me importa a mí. Bueno, hago un delete from la tabla de alumnos where el número de expediente sea tal. Entonces, elimina toda la fila y todos los datos para siempre, ¿no? No hay un volver atrás o esas cosas, ¿bien? Entonces, es muy interesante esta parte de eliminar datos. Bueno, vamos entonces a hacer ejercicio del TP, los que podamos, pero en justamente Workbench y después ustedes lo van a pasar a Java. Bien, entonces, bueno, vamos a ver el práctico, lo tenía por acá. Estaba viendo estas consultas, los últimos ejercicios del TP, si llegamos a hacerlas, si no, el fin de pueden practicar a full SQL y ya el día martes hacemos este punto si es que llegamos a hacerlo, porque son consultas bien difíciles de ponerse a pensarlas y a realizarlas. Entonces, como son muy propensas, es propensa a fallar esa consulta, por el código que estuvimos viendo en Java, yo les recomiendo que primero la hagan en Workbench y si les sale bien es simplemente ir y copiarla en Java. Bien, sabemos que Java la va a hacer si está bien la consulta y siguiendo los pasos. Entonces primero, para asegurarme que está bien la consulta, la hago en Workbench. Bien, ¿qué va a pasar? Si yo hago la consulta de creación de tabla en Workbench y voy a ejecutar la misma consulta en Eclipse, me va a tirar error de que esa tabla ya está creada. Bien, entonces tengo que tener cuidado en esa parte. Bueno, empezamos a ver el ejercicio. ¿Qué nos dice el ejercicio 1? Importar el driver dentro de nuestro Java Project para poder acceder a una base de datos MySQL desde nuestro programa en Java. Eso ya lo hicimos. ¿Ven? Es cuando incluimos el punto jar, ¿se acuerdan? El ejercicio 2 dice, utilizando la base de datos Word del práctico anterior, realizar una consulta para conocer de la tabla country los atributos nombre, code y population y formatear la salida para que la información detalle el código del país, nombre y la cantidad de habitantes de ese país. Es lo que hicimos, ¿se acuerdan? Este es el código, el nombre, el population justamente y le concatenamos habitantes y nos salía todo en Java. ¿Bien? Eso lo hicimos siguiendo los pasos de teoría. Entonces hasta acá ya tenemos. Vamos al ejercicio 3, que dice, crear la base de datos AutoShop explicada en teoría y realizar una consulta relevante de los datos contenidos dentro de la base de datos existente. ¿Bien? Entonces, nosotros ya tendríamos que tener AutoShop con todas estas clases y nosotras ejecutamos bien y nos sale tabla creada con éxito y nos sale valores agregados con éxito en cada archivo, entonces yo ya tengo la base de datos bien completita. ¿Bien? Es lo que le mostré hace rato, a mí me salía simplemente una tabla porque hice solo la tabla departamentos. ¿Bien? Pero bueno, acá tienen que hacerlo ustedes todo. Vamos con el paso 4, que acá trabajamos con la base de datos universidad. Dice, utilizando la base de datos universidad creada en el práctico anterior, agregar 3 alumnos y un docente en los registros de la tabla persona. Bien, hagamos este ejercicio. Vamos a este ejercicio, el ejercicio 5 es muy parecido, y lo que yo quiero que hagamos es el ejercicio, bueno, el ejercicio 8 vamos viendo que son consultas muy pesadas. Si podemos, hacemos el 8. Hagamos el ejercicio 5. A ver si alguien se anima a escribir en el chat
solo la consulta. Acá vamos a trabajar con consultas en Workbench y después las pasamos a Java. Utilizando la base de datos universidad, eliminar los siguientes registros de la tabla, asignatura. No, este es el 5, vamos a hacer el 4. Utilizando la base de datos universidad creada, agregar 3 alumnos y un docente en los registros de la tabla de personas. Bien, entonces nos vamos, voy a salir de este diagrama, nos vamos a la tabla universidad que nosotros creo que la habíamos importado. A ver, tengo la tabla universidad, tengo todas las tablas, creo que tengo valores en las tablas. Creo que sí, ¿no? La habíamos importado. Ahí está, miren, todo, tengo datos en todas las tablas, en las tablas asignaturas. Bien, eso creo que sí está también en la parte de recursos para que ustedes ejecuten las consultas, ejecuten el punto SQL y ya les arma solita la base de datos, el motor justamente. A ver, voy a ver, en base de datos ejemplos, ustedes tienen en consultas universidad, ustedes ejecutan este SQL y ya les va a crear, no, acá, le va a crear todas las bases, todas las tablas y le va a insertar valores, ¿bien? Entonces ustedes copian esto acá en un script, ponen justamente use universidad y ejecutan todo el código, ¿bien? Si alguien tiene alguna consulta me va diciendo. Ahora vamos a hacer el ejercicio 5 y lo que me estoy dando cuenta acá es de algo, es que este ejercicio, el ejercicio, bueno, el 6 le falta la narrativa por lo que estuve leyendo y está repetido. El ejercicio 7 creo que es el mismo que el práctico anterior, ¿bien? Pero acá lo van a hacer desde Java. Entonces este lo vamos a pasar y vamos a hacer las consultas más pesaditas y bueno, de paso se quedan el fin de repasando, pero vamos a intentar hacer todas estas consultas, ¿no? Está muy buena esta parte, así que la vamos a hacer porque vamos a ver cosas que no vimos antes justamente y me da hincapié a que repasemos esto, las consultas simples. ¿Bien? Bueno, pero primero avancemos con el ejercicio 4. ¿Dónde está? Acá. Si alguien se anima a ver cómo lo planteó, cómo lo plantearía haciendo la consulta, ¿no? Para Workbench, no en justamente utilizando Java. Java ya les comenté cómo vamos a hacer. Utilizando la base de datos universidad creada en el práctico anterior, agregar 3 alumnos y un docente. Entonces, ¿qué haría primero yo? Me voy a fijar que tengo que agregar datos en persona. Me voy a ver personas y digo, bueno, a ver, cuando yo hago clic, automáticamente hace esto. Cuando yo hago clic acá, en persona, tengo que ir Select Rows y acá me muestra todos los datos que hay en la tabla persona. A ver, ¿qué tengo? Tengo un ID, tengo un NIF, tengo nombre, apellido 1, apellido 2, ciudad, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, sexo y tipo. Bien, y acá tengo tipos, si estas personas o son alumnos o son profesores. ¿Bien? Entonces, ¿qué me pide el ejercicio? Que agregue 3 alumnos y un docente. ¿Bien? Entonces, tranquilamente yo acá, como estoy ya puedo hacer la consulta acá directamente, yo digo, bueno, a ver, insert into la tabla persona los siguientes datos. Y acá le tengo que pasar correspondiente a cada columna. Entonces yo le paso, bueno, un ID, ¿quién sigue? El 11. Le paso el número 11. Bueno, acá es persona, está bien. Le paso el número 11. ¿Qué más le paso? Bueno, el número NIF, no sé qué es, la verdad tiene que ser genérico, entonces yo le voy a pasar cualquier valor. ¿Qué más le paso? Le paso justamente el nombre. Le paso el apellido 1. Y voy siguiendo cada campo. Apellido 2 le paso Pérez. Le paso una dirección.
no sé, bueno, le paso ahí, le paso un número de teléfono, le paso la fecha de nacimiento, bien, que es, acuérdense el formato, bueno, esta persona nació en el 2000, es un alumno, el formato era así, del mes, del 02 de febrero, y nació justamente el día 31, no, febrero no tiene 31. Ah, perfecto, gracias Martín. Ah, mira, muy interesante. Y tiene letras, ¿no? Vamos por 27, 28 y vamos con que, bueno, sea justamente coincidente con el nombre, que sea de sexo mujer, bien, y que sea de tipo alumno. Creo que así era la sintaxis del insert. A ver, me voy a la teoría rápidamente. Eh, insert into alumno. Me faltaba values. Ahí está. Bien, hasta ahí todo coincide, miren, cada valor coincide con cada campo. Bueno, acá me están diciendo que NIF es un número de DNI en España, entonces yo pongo cualquier DNI. Lo que sí vi que tiene una letra al final, ¿no? Bueno, Juana Ramírez Pérez, la dirección, bueno, acá le voy a agregar un número de casa, no sé, algo así. Después acá el teléfono, un teléfono fácil de 4 cifras, la fecha, el sexo y el tipo. Entonces cuando yo haga control y enter antes del punto y coma, me dice que hay un error porque, no es, porque estoy en Autoshop. Acá detecta que yo estaba trabajando con Autoshop, entonces tengo que decir, ah, cierto, yo estoy ahora en universidad. Entonces, usando, ejecuto esto, me pongo dentro del anterior, antes del punto y coma, y ahora dice, bueno, ahora sí reconocemos que estás en universidad. Y acá dice que hay algo que no coincide con el valor. Vamos a ver qué es. A ver. Bien, a ver, espérenme un segundo. Insert into persona los siguientes valores. Capaz que sea la fecha. Bueno, si alguien puede hacer esta consulta, que le haya salido, la verdad que capaz que acá le tengo que pasar not null por las dudas. Bien, a ver, vamos a ver por qué no me sale. Voy a ver si tengo acá una inserción. La verdad que cada vez que ustedes ven una columna, se le abre una nueva, así que tienen que ir borrando cada vez que quieran ver. Justamente si no van a tener como yo. Esperen, a ver. Creo que acá hice una inserción. Create table. Bueno, acá creé tablas más que nada, más que otra cosa. Pero debería funcionar como lo puse, a ver. Bien. Gracias, ahí me avisaron porque había dejado de grabar. Bien, ¿qué tenemos para el ejercicio 7? Bueno, hagamos las consultas del ejercicio 7 en justamente Workbench. Después ustedes hacen el paso a MySQL, perdón, a Java. Y vamos a ver hasta dónde llegamos con el ejercicio 8. Bien, todavía tenemos 20 minutos, así que bueno. Utilizando la base de datos universidad creada en el práctico anterior, realizar las siguientes consultas desde un programa en Java para obtener la base de datos de los siguientes datos. Primero, ¿qué deseamos obtener? Todas las personas que tengan como valor M en su atributo sexo. Entonces rápidamente me voy acá
Y acá en persona es donde tengo todos los datos de las personas, ¿bien? Acá tengo alumnos y profesores. Pero yo quiero las personas en general, ¿bien? No me importa si son alumnos o profesores, pero las personas que sean de sexo femenino. Entonces, ¿cómo hago yo esa consulta? Estamos acá, ¿bien? Entonces yo voy a borrar esto de insertar. Entonces me quedo acá en use universidad. Y digo, bueno, hago la respectiva consulta, que sería, ¿cómo sería? Sería hacer un select de la tabla persona, pero ¿qué voy a querer de persona? Me voy a ver qué datos querés que traiga, digamos. Todas las personas que tengan con valor M en su atributo. Entonces te traigo solo el nombre, te voy a traer el nombre y ¿qué otra cosa podría traer? Nombre y justamente, vamos por acá, estoy en asignatura, nombre y apellido. Nombre y apellido de las personas que tengan, por ejemplo, sexo M, que es de mujer, digamos. Me confunde con masculino. Entonces digo, bueno, select nombre y apellido 1 from, ¿de qué tabla estamos hablando? De la tabla persona. Entonces, select la columna nombre y apellido 1 de la tabla persona, y acá le tengo que decir la condición, where justamente la columna sexo tenga el valor M. Bien, entonces tengo que ejecutar esta consulta y ahí me trae justamente al nombre y al apellido. Bien, y si yo le digo que me traiga justamente el campo, me va a traer todos los que tengan M. A ver, ahí está. Entonces todo coincide con la consulta. Entonces estaba muy simple la consulta del ejercicio 7. Eso sí, ustedes tienen que hacerlo desde Java, ¿no? Bien, vamos a la siguiente consulta. Todas las personas que tengan como valor profesor en su atributo tipo. A ver cómo sería eso. Siguiendo esta sintaxis tendría que ser, bueno, todos las personas que tengan como valor profesor en su... Esto creo que no me acuerdo si lo hicimos en la clase anterior. Bueno, nombre y apellido de las personas. Entonces acá digo, bueno, estoy trabajando con personas de vuelta. From personas. Ah, lo hicimos para el join. Bien, de la tabla personas que tengan, where, establezco la condición, la parte de tipo, la columna, que sea igual justamente a profesor. Para corroborar eso, yo voy a decir que aparte de traerme el nombre y el apellido 1, me traiga el tipo. Y ahí tiene que coincidir como acá. Entonces, hago punto y coma. Y acá me dice que hay un error porque profesor, a ver, vamos a corroborar la consulta. El tipo, profesor, bien. Select nombre, apellido 1 y el tipo de la tabla. Bien, acá está mal escrito, no es la tabla persona, es la tabla persona, bien. Ahí está. Estas cosas suceden. Bien, y acá me trae justamente todas las personas que son profesores. Y esto lo podía hacer como con un join, ¿se acuerda? La unión de las dos tablas, que se transformaba en una sola tabla. Y acá yo, en vez de decirme, bueno, que me traiga los nombres y el apellido y el tipo, le digo, bueno, tráeme todos los datos de las personas que sean solo profesores. Y ahí me trae todo, ¿bien? Tenemos 3 profesores mujeres y un profesor hombre. Entonces, con esta consulta ya resolvimos el inciso B del ejercicio 7. Vamos por el C, que dice, ¿existe algún profesor hombre en la universidad? Claramente sí, acá tenemos un profesor hombre y es profesor. Entonces yo voy a hacer un select de personas, where, tipo sea profesor, y acá yo puedo hacer un AND. AND es reconocido, es parecido a Java, nos trae cuando nos trae un tipo profesor y a la vez la otra condición, ¿bien? Que sea verdadera justamente. Entonces, tipo profesor y sexo
hombre, ¿no? Entonces yo estoy incluyendo ya que nos va a traer, porque los veo acá justamente en la base de datos, nos va a traer a David Smith. Pero yo no quiero que me traiga todos los datos, entonces le digo, bueno, tráeme nombre y apellido 1. Entonces ejecuto esta consulta y está David Smith. Bien. Y si quiero que traiga todo, acá le tengo que poner asterisco. Bien, ¿ven? Que solo tengo, entonces la respuesta sería para el ejercicio este, sí, existe un profesor y es tal persona, ¿bien? En caso de que hayan 2 profesores, me va a traer 2 filas. ¿Cuántos son los alumnos hombres en la universidad? Bien, esto está muy interesante porque acá vamos a hacer uso de otras, porque hasta ahora nosotros conocemos el select, el from, el where, donde buscamos la condición, pero no vimos, por ejemplo, el group by, have, order by, no lo vimos con detenimiento. Bueno, lo veamos un ratito. El select, que es la sentencia muy poderosa que nos permite recuperar la información de nuestra base de datos de acuerdo a nuestra necesidad. Devuelve filas de la base de datos y permite realizar la selección de una o varias filas o columnas de una o varias tablas. Entonces la más importante y utilizada es select. ¿Bien? Y van a tener que seguir esta secuencia, no necesariamente esta. Pero si yo hago un select, le tengo que decir select y el from, o sea, de dónde. Entonces select es una lista de columnas, o le puedo agregar el asterisco, y from es la tabla. ¿Bien? Entonces yo en mi base de datos tengo muchísimas tablas. ¿Bien? Entonces yo le voy a decir select tal columna, tal lista de columnas, y from de qué tabla, justamente. Y el where le establezco una conexión. Si yo quiero filtrar, por ejemplo, las personas que justamente sean femenino o masculino, acá yo le ponía la columna y lo igualaba a masculino o femenino. Perdón, H de hombre y M de mujer. Y tenemos después el group by. El group by lo separa por grupos. ¿Bien? Es todo lo que hace. Si yo tengo datos repetidos en un campo, los agrupa, pero yo le tengo que decir por qué campo justamente. Y acá va la expresión que es que yo le voy a decir. Esto lo vamos, creo que es mejor verlo con ejemplos, pero bueno, y el having también es muy importante porque yo le tengo que decir también la condición, los puede agrupar por columnas, por un dato que yo le diga, y acá le puede agregar una condición a ese agrupamiento. ¿Bien? Y el order by lo ordena. Puede ser ascendente o descendente. Y acá va la columna, ¿ven? Todos los datos que me traiga, por ejemplo, vamos a ver acá, todos los traigo, todos los datos de la tabla, de la base de datos universidad, tráeme todas las columnas de la tabla persona, ¿bien? Tranquilamente yo puedo hacer esto, y miren, ahí lo trae. Entonces, yo le digo acá, order by, y le puedo poner, ordename por qué campo quiero que se ordene. En este caso está ordenado por ID, pero yo quiero que se ordene alfabéticamente por nombre. Entonces pongo nombre y pongo descendente o ascendente. Entonces lo pongo y acá me sale justamente en orden descendente y en ascendente, así va de la... A ver. Nombre, ven, acá tenemos Cristina, David, Esther, Ismael, José, todo está ordenado, ¿bien? Pero el order by tiene esa restricción de que va después del from, ¿no? Entonces, y primero, la primera palabra que tengo que tener es el select, ¿bien? Entonces, ¿qué selecciono? Todos los datos de la tabla persona ordenados por el nombre de manera ascendente, ¿bien? Bueno, eso a modo de repaso. A ver, vamos a ver, ustedes pueden ir probando. El select from persona, que es la tabla, bien, recupera todos los atributos de una tabla, cumple el papel de comodín con el asterisco, bien. Después tenemos otra forma de utilizar el select, que es mandarle todos los atributos. Los atributos que eran las columnas de la tabla. Entonces acá yo le pongo las columnas y le digo de qué tabla, ¿bien? Proyecta de uno o muchos los atributos de una tabla. Y después tenemos, por ejemplo, acá select nombre, apellido 1, apellido 2, from persona, que es lo que estábamos viendo. Bueno, ustedes tienen que probar cada consulta y ver qué les trae. Les va a traer justamente lo que les digo,
la tabla, pero con las columnas filtradas, que es la que yo quiero. Después tenemos el where, que sigue el orden de select from y después sigue el where, ¿bien? Y de ahí viene el famoso chiste de delete sin el where, creo que hay un meme muy conocido, que cuando hacemos una eliminación y no le ponemos el where, la condición, se elimina toda la tabla, ¿bien? Y ya no hay vuelta atrás. Entonces, si nosotros hacemos, en vez de un select, hacemos un delete from y no le ponemos el where, vamos a borrar toda la tabla y perdemos justamente todos los datos, ¿bien? Bueno, entonces esa es la función que cumple where, poner la condición, ¿bien? El select selecciona, el from establece de dónde quiero seleccionar eso, y el where nos dice la condición para seleccionar. Si yo no le digo la condición, me va a traer todos los datos, ¿bien? Después tenemos, bueno, acá un ejemplo, select nombre, where persona, where nombre sea Juan. Entonces acá me va a traer todas las personas que se llamen Juan de la base de datos. Bien. Estas serían las consultas simples. Acá tenemos un ejemplo del order by que, por ejemplo, yo hago un select from asterisco, select asterisco from persona, order by apellido 1 y 2, todas las columnas ordenadas en forma creciente por apellido y apellido 2. Acá nos da un ejemplo que no es necesario que yo ponga una columna, un atributo justamente. El atributo es el nombre de la columna. Sino que cuando encuentre dos apellidos, apellido 1 sea igual a otro, entonces lo va a ordenar por apellido 2. ¿Ven? Entonces en el order by yo puedo tener tranquilamente nombre y apellido 1. Bien, acá tranquilamente apellido 1. Bien, bueno, ¿qué más tenemos de consulta simple? Algo muy interesante es el distinct. No lo vimos, pero está muy bueno porque le digo select distinct sexo from persona. Y trae justamente el campo que tengo acá es muy importante cuál campo le voy a poner. Entonces, cuando yo le digo select distinct sexo from persona, me va a traer el sexo distinto al que yo le diga. ¿Bien? Únicamente los distintos tipos de sexo, claramente. Entonces, bueno, ejecutamos esto después y lo vemos. Y acá, bueno, tenemos otra consulta, que es cuando queremos encontrar a alguien que se llame Juan y que tenga Juan justamente en alguna parte. En este caso, el asterisco, el porcentual nos dice que Juan se encuentra en una cadena y Juan está dentro de esa cadena. Bien, entonces si yo acá no le pusiera el porcentual, diría, bueno, todas las cadenas que tengan Juan y acá que tenga, después de Juan no me interesa lo que siga, pero que comience con el nombre Juan. Entonces yo hago un select from persona, where nombre, like Juan. Acá este nos sirve para el ejercicio donde nos dice, creo que hay un ejercicio en el práctico, donde nos pide, vamos por acá, nombre, justamente íbamos a llegar a nombre de los alumnos que empiezan con la letra J. Y para eso ustedes justamente no conocían esa función de like. ¿Bien? Lo vamos a probar. Entonces, ¿cómo sería el orden? Select asterisco from persona, where nombre, y acá estamos acostumbrados a ver un igual, pero acá le ponemos el like y like va acompañado de la cadena y el porcentual. Bien, entonces vamos a probar eso. Vamos a probar acá. Bien, bueno, ya estoy viendo que se hace la hora, así que vemos esto y bueno, la clase que viene hacemos un repaso completo de todo el práctico, la primera parte de la clase y la segunda ya vemos la teoría que tenemos para ese día. ¿Bien? Entonces vamos a ver cómo hacemos esto. Bueno, yo haría un select from persona, lo mismo, pero quiero traer a todas las personas que comiencen su nombre con la J. Entonces, digo, bueno, establezco la condición where nombre, el campo nombre, sea, en vez de el igual, digo, bueno, sea like, lo toma ya como palabra, y hago el porcentual. Hago la J y el resto no me importa, entonces eso lo indico con el porcentual. Entonces yo hago esto y me tienen que
aparecer justamente, vamos acá a ver, nombre Juan, José y Juana. Ahí me trae todo los nombres. Esto está muy interesante. Y bueno, continuamos a ver en qué punto nos quedamos. Creo que todo el 8 lo vamos a ver la clase que viene. Así tenemos bien completito el práctico y de paso ustedes el fin de practican todas estas palabras nuevas que estamos viendo. Y acá, ¿cuántos son los alumnos hombres de la universidad? Este se hace con el count. Bien, a ver si vemos ese y vemos cuál es el número de teléfono del registro de la tabla persona cuyo atributo nombre es Juan y su atributo apellido es Sáenz. Entonces este está fácil porque tenemos que agregar un AND y otra condición. ¿Bien? Perfecto, Martín, andás re bien entonces con el práctico. Buenísimo. Bien, ¿pudiste hacer algunos ejercicios del 8? El 8 yo vi las consultas y están bastante pesadas, por eso quería hacer un repaso. Bueno, vayan comentando ahí. Hacemos el F y después el D y ya finalizamos la clase. El F dice, ¿cuál es el número de teléfono? Recién lo acabo de leer. Acá nos pide específicamente el número del teléfono. Entonces yo digo, bueno, hago un select, número de teléfono, y from, la tabla persona, y el atributo es Juan y su apellido es Sáenz. ¿Bien? Ah, dale. Perfecto, Martín. Bueno, vamos entonces, porque creo que estos ejercicios ya estaban en el TP anterior, ¿no? Bueno, vamos a ver que acá nos pide que el número de teléfono de Juan Sáenz. Listo, entonces yo digo, bueno, select, vamos a ver teléfono, solo quiero que me traiga el teléfono, from la tabla persona, where justamente el nombre sea igual a Juan y el apellido sea igual and apellido 1 sea igual a, vamos a ver, Sáenz creo que era, y le digo, bueno, Juan Sáenz. Bien, vamos a ver, control y enter, y no me trae nada porque no hay ningún Juan Sáenz, pero a ver, vamos a hacer otra consulta y vamos a buscar si es verdad que no hay algún Juan Sáenz. Select, tráeme todo de from persona. Bien, acá le estoy diciendo que me traiga todos los datos de la tabla. A ver, Juan Sáenz. Ah, bien, acá le tengo que pasar sí o sí con mayúscula, entonces. Bien. A ver. No. A ver, ¿qué pasó acá? Porque yo estoy viendo a Juan Sáenz ahí. Nombre, apellido, Sáenz. Ya sé que puede ser. Puede ser que acá cuando lo cargaron con un espacio. Entonces yo diría, bueno, a ver, like, nombre. ¿Qué haría yo? Digo, bueno, ¿qué? Ahí no dice Sáenz en vez de Sainz. Ah, sí, es verdad. Gracias. Listo. Buenísimo. A veces me pasó de encontrar bases de datos con los nombres cargados, pero con espacios. Entonces, cuando yo ponía Juan así nomás, no lo traía. Bien, ahí está, gracias. Ahí. A ver. Borro acá. Y ahí me trajo el número de teléfono. Bien. Bueno, terminamos con la última consulta de cuántos son los alumnos hombres en la universidad. Acá le estamos pidiendo un dato específico. ¿Cuántos? Que los cuente. Y justamente hay una función que los devuelve, que son, a ver, vamos a sacar el repaso. A ver si no me equivoco. Acá está la parte de count, bien explicado. Between. Qué raro lo había puesto. Funciones agregadas, claro, es una función propia. Tranqui, unir los dos. Uy. Bueno, acá el count le tengo que pasar
me trae la cantidad de algo, ¿bien? Entonces, si yo le digo, bueno, select count from persona y le paso el asterisco a count, me va a traer las filas de esa tabla. Pero si yo le paso una columna, me trae la cantidad de filas que tienen justamente un valor not null en la tabla persona. Bien, entonces, ¿cómo haría yo? Le traería, esta consulta, la voy a copiar. Yo quiero que me traiga todas las filas, este es el otro ejercicio. Entonces yo digo, bueno, tráeme todas las filas de persona y acá establezco la condición, where, y vamos a ver qué dice el práctico y acá finalizamos, hombres, y que sean alumnos. Entonces yo tengo dos condiciones. Entonces le digo, bueno, where alumno, perdón, tipo sea igual a alumno, bien, y hago el and, sexo sea igual a hombre, bien. Por la duda lo pongo en mayúscula y acá me tendría que traer la cantidad y lo vamos a corroborar con la base de datos y hay 6. ¿Ven? Estas ya son funciones propias de Java, perdón, de SQL, bien. No son las típicas from where, es algo que hace internamente, los cuenta y me trae. Me dice que hay 6 personas que son alumnos y tienen el sexo hombre. Y lo vamos a corroborar acá en select from persona y acá yo le voy a decir order by, le voy a decir que lo ordene por justamente sexo, así tenga primero con la H. Entonces acá tengo acá con la H, tengo, bueno, 3 que son alumnos, este no lo cuento porque es profesor, 4, 5 y 6. Vamos a seguir bajando y ya el resto son mujeres, ¿bien? Entonces trae correctamente 6 alumnos. Entonces está bien este ejercicio. Bueno, logramos hacer hasta el ejercicio 7. Nos quedaría hacer las consultas del ejercicio 8, que le vamos a dar un repaso a la clase que viene. Un repaso a la primera parte de la clase y después seguimos con el resto, ¿bien?